este debate tan interesante que vamos a tener la oportunidad de ver hoy, ¿no? Lo va a moderar mi compañera Rocío Regidor y yo creo que ella es la persona más adecuada para hacer las presentaciones, pero en cualquier caso yo agradezco infinitamente su presencia hoy aquí, a Benito Arruñada, a Ángel de la Fuente, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Leandro Prados de la Escosura. Tienen ustedes aquí hoy seguramente a 4 de las mentes más brillantes desde el punto de vista económico que hay en España. Algunas de las que faltan están en el auditorio hoy, o sea que los tenemos aquí concentrados a todos y eso es un enorme privilegio para mí como director de este periódico, porque realmente creo que una de las funciones del periodismo siempre tiene que ser ofrecer a la sociedad inspiración, argumentos, ideas que nos ayuden a ver más allá de lo que vemos normalmente, ¿no? Y creo que estas personas son las más indicadas para ello. Nosotros hemos organizado esta sesión porque hay elecciones generales el día 23 de julio. Esto ya lo saben todos ustedes, pero creemos que es necesario que alguien ponga sobre la mesa una agenda de reformas que deberían ser obligatorias en España para el gobierno que llegue, el que sea. Y por eso hemos organizado esta sesión, para que 4 expertos que saben mucho del tema nos digan exactamente qué reformas creen ellos que España necesita hacer de inmediato para romper esa dinámica en la que estamos. No sé si ustedes pensarán que España va como una moto desde el punto de vista económico, pero yo que he vivido y he trabajado muchos años en la Unión Europea, les puedo decir que para mí es una enorme desgracia y depresión cada vez que veo los datos del PIB en función del ranking por países con la Unión Europea. España, desde el año 2007, es el país que menos ha crecido, el país que más ha retrocedido respecto a la media comunitaria. Cuando habíamos hecho un enorme esfuerzo desde el año 86 recuperando y estrechando la brecha con la media europea, pues resulta que desde el año 7 estamos estancados y bajando. Y países mucho más pequeños, con menos posibilidades y menos recursos que nosotros, nos han adelantado clarísimamente. Esto yo creo que es necesario y obligatorio cambiarlo. Se necesitan reformas para darle la vuelta a la situación y de eso se trata, de que estos señores nos las cuenten hoy. Así que muchas gracias a todos y ya le dejo la palabra a Rocío. Gracias, Álvaro, y bueno, bienvenidos a todos ustedes. También para mí es un verdadero honor y placer poder moderar esta mesa, este debate, las reformas que necesita España, con este plantel que ahora presentaré, pero que sin duda, como decía Álvaro, no puede ser mejor. Quedan 24 días para las elecciones generales. Muy probablemente este país vaya a tener un cambio o no de gobierno, eso lo decidiremos todos, pero lo que sí que vamos a tener son muchas reformas pendientes, como comentaba Álvaro, encima de la mesa, reformas en el mundo económico, de problemas que tenemos estructurales, hablamos de paro, hablamos del preocupante paro juvenil, de deuda pública, de déficit, de crecimiento, de la competitividad de la economía española y bueno, veremos si este debate es igual de acalorado que el calor que hay fuera. Sin duda va a ser, eso sí, muy interesante. Voy a presentar a este plantel que tenemos inmejorable. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionario de carrera, perteneciente al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Lo saben todos ustedes, fue gobernador del Banco de España entre los años 2006 y 2012, años también muy complicados en la economía española. Sabe mucho, por tanto, de lo que se debe hacer y lo que este país sin duda necesita. Ha sido secretario de Estado de Economía, de Hacienda en diferentes gobiernos socialistas. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con Leandro Prados de la Escosura. Es doctor por la Universidad de Oxford, doctor en Economía por la Universidad Complutense, es
catedrático emérito de Historia Económica de la Universidad Carlos III. Tiene también una extensa carrera nacional y también internacional. Ha impartido clases en California, ocupando la cátedra de Madison, también en Oxford, en la Universidad de Florencia. Leandro, bienvenido, muchas gracias. Tenemos también a este lado con nosotros a Ángel de la Fuente, también muy conocido seguro por todos ustedes y en el mundo económico. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, donde recibió el premio a la mejor tesis doctoral en 1991 y es MBA de la universidad, por la Universidad de Drexel. Ha trabajado en el Instituto de Análisis Económico del CSIC y actualmente, a partir de otras muchas más cosas, es desde abril de 2014 director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. Ángel, muchas gracias también por estar con nosotros. Y Benito, voy contigo. Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Imparte clases como profesor también en diversas universidades, en diversos centros, investigador asociado también en FEDEA y coordinador del Foro Mercado Libre. Ha enseñado como Leandro en diferentes universidades fuera de nuestro país, en la Sorbona, en Singapur, en Frankfurt. Benito, muchas gracias también por estar con nosotros. Y como decía Álvaro al principio, lo que queremos es que sea un debate dinámico. Hay muchas cosas sobre la mesa, así que abro turno inicial con las reformas que a vuestro juicio creéis que necesita este país. Empezamos, si te parece, Leandro, Benito, contigo. Yo creo que es relativamente fácil pensar las reformas que necesita España, ¿no? Pero yo las centraría en una reforma de la fiscalidad, pasando de gravar sobre todo la producción, el trabajo, IRPF, etcétera, a gravar más el consumo. Por otro lado, la contratación, deberíamos hacer un esfuerzo para dar libertad y dejar que simplemente las partes, los trabajadores, los empleados y empleadores pudieran contratar más en libertad, que inquilinos y propietarios pudieran definir el contrato de alquiler con mayor libertad y el Estado, los jueces, limitarse a hacer cumplir esos contratos. Yo creo que es así de simple. Hay una tercera pata que tendría que ver con la separación de poderes y con las instituciones, pero eso tiene otras características, porque el problema con las dos primeras conjuntos de reformas, que serían esto de la fiscalidad y la libertad contractual, el problema es que si uno mira los programas electorales, los incipientes programas electorales, o mira los del pasado, ve que hay muy poco en esa línea, o prácticamente nada. Y si después mira lo que realmente hacen los gobiernos de todos los signos que hemos tenido en los últimos años, pues no hacen nada. ¿Cuál es el motivo? En el fondo, yo he dado en pensar que el motivo es tan simple como que la mayoría del electorado no quiere hacer esas reformas. O sea, si uno propone subir el IVA y bajar el IRPF, que tendría unas consecuencias muy claras, a mi juicio, de orientar la actividad económica más a producir y menos a consumir, pues no va a tener muchos votos. Es decir, que nuestro problema, en el fondo, esencialmente, es que nuestra democracia funciona y transmite las preferencias de la ciudadanía. Entonces, si estoy en lo cierto, pues estamos encerrados en un callejón con difícil salida, porque, por un lado, Álvaro mencionaba el 86, o sea, cuando liberalizamos la economía, y los que tenemos ya ciertos años, pues pasamos de una economía muy cerrada en el 75, 78, 80, a una economía mucho más liberalizada a finales de los 80, esos años clave, ¿no? Tenemos la suerte de contar con nosotros a una de las personas que más contribuyó con la liberalización del año 85, ¿no? Para mí es el momento clave. ¿Cuál es la consecuencia? Que el potencial que tenía la economía española explota y crecemos y empezamos a adelantar a Europa. Pero enseguida nos cansamos
Mi diagnóstico es que en realidad no lo teníamos muy claro. O sea, en aquel momento lo teníamos muy claro porque queríamos ser europeos. Entonces, bueno, no había nada que discutir. Y había como un acuerdo, un consenso de que teníamos que ir ahí y lo hicimos. Bueno, hubo sus más y sus menos, pero lo hicimos. Claro, eso desaparece porque no lo tenemos claro. Y nos encontramos con cosas como las reformas del año 2012, y termino, porque creo que estoy agotando el tiempo, del año 2012 en que nos quedamos muy cortos, a pesar de que teníamos una presión externa, pero nos resistimos, e hicimos al final unas reformas minimalistas, comparado, por ejemplo, tenemos al lado Portugal, ¿no? Y vemos los resultados. Pero bueno, voy a dejarlo aquí, seguro que podemos seguir sobre todo con la tercera pata, esta de la separación de poderes, que yo creo que tiene una lógica distinta. Ángel. Bueno, la carta a los reyes sería muy larga, ¿no? Pero voy a poner un par de cosas encima de la mesa y luego ponemos más si hay ocasión, ¿no? Yo creo que una de las grandes reformas que necesitamos, y tiene muchas facetas, va en la línea de construir un estado del bienestar sostenible y eficiente. O sea, tenemos que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y esto tiene varias dimensiones. Hay una dimensión de ingreso que enlaza con lo que decía Benito de una reforma de la fiscalidad. Yo, sintiéndolo mucho, porque no es lo que uno desearía, pero la verdad es que la situación y las perspectivas de futuro pues apuntan a una necesidad creciente de ingresos, ¿no? Vamos a necesitar dinero para hacer frente al envejecimiento de la población y a necesidades crecientes y a una demanda muy fuerte de servicios de bienestar y prestaciones. O sea que necesitamos recaudar más de alguna forma, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es seguir gastando sin tener recaudación. Y las grandes líneas de esa reforma, pues lo que dice Benito no me parece mal, pero yo destacaría otra dimensión, que es ampliar las bases todo lo posible para no tener que subir tanto los tipos y cerrar agujeros en esas bases, ¿no? Y hay dos gordos y alguno más. Uno son los tipos reducidos del IVA o los tipos cero del IVA. Tendríamos que ir a un IVA tipo único, cuasi universal, y eso es mucho dinero adicional. Por otro lado, cosas como el sistema de módulos, el sistema simplificado del IVA, etcétera, ¿no? Que son agujeros en nuestras bases fiscales que no tienen mucho sentido. Luego está el componente del gasto, y aquí una parte muy importante de esto es el sistema de pensiones, que son pues casi 200.000 millones de euros al año. O sea, esta es con diferencia la partida más grande de gasto público, y lo que se ha hecho en los últimos años es un disparate. O sea, hemos quitado los mecanismos de control automático del gasto, y esto va a crecer pues, a un ritmo muy fuerte, con la actualización universal al IPC, con la derogación del factor de sostenibilidad, el incremento de la generosidad del sistema, etc. Entonces, por algún sitio hay que controlar el gasto, y en primer lugar el gasto en pensiones, ¿no? Habría que pensar también o sea, a lo mejor la sociedad española pues decide que queremos subvencionar todavía más a los pensionistas, y ya tienen, o sea, esto cuando lo dices te miran raro, pero es verdad, el sistema español de pensiones es muy generoso en relación con los sueldos, que es como hay que mirarlo, ¿no? Los alemanes, cuando se jubilan, su primera pensión es del orden de un 40 o 45% de su último sueldo. En nuestro caso es un 70 o 75%. Esto es muy complicado de pagar con la demografía que vamos a tener en las próximas décadas. O sea, que hay que buscar formas de reconducir el sistema a algo que sea sostenible, y quizá la forma más lógica, mejor de organizar un sistema de pensiones contributivo como el nuestro es lo que se llama un sistema de cuentas nacionales, ¿no? Tipo sueco. Habría que ir pensando en cómo hacer una transición hacia eso. Un sistema de cuentas nacionales con un añadido importante, que es que la rentabilidad del sistema de cuentas nacionales tiene que estar ligada al crecimiento del PIB. Si no, no hay ninguna garantía de que eso vaya a ser sostenible, pero si lo hacemos bien así, pues sí, o sea, sería un sistema sostenible por diseño, no como el que tenemos ahora, que no es sostenible, pero si lo fuera sería por accidente, no por diseño, ¿no? No hay nada en el sistema que haga que casen los
los ingresos con los gastos. Y como decía, también es posible que la sociedad española pues, quiera, una vez que vayamos a ese sistema, pues, aumentar la generosidad del sistema por encima de lo que es sostenible. Y bueno, pues si la democracia no se va por ahí, habrá que hacerlo. Pero habría que hacerlo por lo menos de una forma que sea visible y transparente. O sea, que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo y cuánto nos cuesta, ¿no? Y una posible forma de hacerlo pues, sería financiar ese déficit del sistema de pensiones contributivo pues con un recargo sobre la cuota estatal del IRPF o algo así, ¿no? Que todo el mundo al final de año sepa cuánto cuesta esto. Entonces, a lo mejor pues nos lo pensamos dos veces antes de salir los domingos a pedir pensiones más altas en Bilbao, cuando ya tenemos las pensiones más altas del país, ¿no? O sea, por lo menos que se vea, ¿no? Y que la gente pueda decidir con buena información. Luego, yo lo pondría dentro del mismo objetivo general, pero con cosas muy específicas, es una reforma del sistema de financiación territorial. Las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y corporaciones locales lo metería al mismo saco porque el objetivo tiene que ser también una mejora de la responsabilidad fiscal. O sea, las administraciones autonómicas, sobre todo, son las que gestionan buena parte del estado de bienestar, la sanidad y la educación. Y lo que tenemos que conseguir es que esos decisores autonómicos internalicen también los costes y no solo los beneficios de prestar esos servicios, ¿no? O sea, que es muy bonito el inaugurar hospitales, pero es menos bonito subir impuestos para pagarlos. Y generalmente las dos cosas no están ligadas la una con la otra. Y habrá que intentar conseguir que el sistema las ligue. O sea, hay que potenciar mucho la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Es la única garantía de que los intereses de los gestores públicos están más o menos alineados con los intereses generales de los votantes. Voy a dejarlo aquí, que ya... Gracias, Ángel. Pasamos contigo, Miguel Ángel. Bueno, has sido gobernador del Banco de España durante los años duros de la crisis financiera. Es verdad que parece que el sistema financiero ahora no es uno de los principales problemas que tiene este país. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales reformas que necesita España? Sí, bueno, yo sí creo que el sistema financiero tiene problemas, no de caerse y tal, sino de una falta de liberalización tremenda, y además creo que la reforma más importante, por añadir a las que ha dicho, porque yo creo que Benito y Ángel pues suscribiría la mayoría de lo que han dicho, ¿no? Pero por no repetir, por cortesía con los que nos estáis escuchando, déjame hablar un poco de qué pasa en el terreno de las ideas y las políticas fuera, porque España no es una isla. Al final, los debates que está habiendo ahora fuera y los cambios de política fuera acaban teniendo importancia. Y yo veo con preocupación que después de haber disfrutado, a pesar más o menos, pero todos los países, de lo que era el consenso de Washington, ¿no? Que era, bueno, pues cuide usted sus haciendas, sus finanzas públicas, y globalización, mercado y tal. Esto aumenta la tarta y esto funciona. Y esto ha funcionado desde el punto de vista del aumento de la tarta. Es espectacular en el mundo y en España también, ¿no? Que hemos tenido después de la crisis problemas adicionales. Pero a mí me preocupa una cosa, porque es verdad que el consenso de Washington ha fracasado en una cosa, y es que es verdad que aumenta la tarta, es verdad que se ha reducido la pobreza, que es uno de los efectos más elementales de la introducción del mercado, etcétera, pero ha habido dos cosas que no han funcionado, que han aumentado las desigualdades y ha empeorado todo el tema del cambio climático. Y entonces el problema es que lo que estamos viviendo ahora a mí me parece que es un mal diagnóstico, porque el diagnóstico es esto no ha funcionado por las desigualdades y cambio climático, entonces la globalización no funciona, lo que hay es que desglobalizar y, ojo, y retirar del mercado. Es decir, que hay un movimiento que lo vemos no solo en las ideas, que yo creo que es un error, porque el error es no, la globalización aumenta la tarta, lo que pasa es que le falta a usted poner políticas de cuidar las desigualdades y de cuidar el cambio climático. Pero no podemos cargarnos el invento de lo que nos aumenta el PIB, que es de alguna forma el mercado. El mercado no resuelve todo, pero desde luego, como vayamos en contra de la desglobalización, vamos a reducir el crecimiento del PIB
y vamos a tener problemas, lo señalaba Ángel, al final para las políticas de desigualdades y de cambio climático hacen falta ingresos. Si cae el PIB, caen los ingresos y por tanto no vamos a resolver ni siquiera los problemas que tenemos planteados. Entonces ese es un tema que me preocupa mucho y que ha saltado, digamos, a las políticas. Lo arrancó Trump, cargándose todo el tema de multilateralismo y tal, los aranceles al acero y tal. Y bueno, los que éramos de izquierdas decimos, bueno, es que este es de derechas, pero es que ha llegado Biden y que es más o menos más cercano a algunos, y bueno, es que lo ha superado, ¿no? Porque la ley IRA, la ley en la que introduce controles de exportación, ayudas públicas, política industrial, etcétera, todo en contra. Y eso rebota en Europa, donde alemanes y franceses inmediatamente un temporary framework para que yo pueda ayudar a mis empresas con tal y no sé qué. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que estas cuestiones no son españolas y a resolver solo españolas, pero tiene una incidencia en España enorme. Y que por tanto los españoles tenemos que preocuparnos de eso. Porque, por ejemplo, todo lo que está sucediendo como rebote en Europa, la Net Zero Proposal y tal, es en definitiva los estados que tienen medios para apoyar a sus empresas lo vamos a poder hacer. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Por tanto, España podría tener una actitud mucho más pro competencia, es decir, no es la forma de reaccionar el dejar que los estados ayuden a sus empresas, y no es la forma. Y esta nos interesa a los españoles. Y yo creo que aquí hay una posición a veces entre los españoles en general y los políticos un poco de gorrón. Bueno, como esto no depende de mí, pues bueno, pues no, que se ocupa. Pues como no se ocupe usted, va a pagar las consecuencias de dónde están girando todas las políticas. Y en este sentido, le digo, la reforma que a mí me parece más importante y que yo diría que ha empezado ayer. Ayer se aprobó por la Comisión Europea las 64 páginas del lanzamiento del euro digital, el dinero público, no el dinero que utilizamos ahora, que es un dinero privado emitido por los bancos privados. Y esto ha nacido solo, es muy pequeñito, pero eso acabará siendo, desde mi punto de vista, la reforma económica más importante del siglo XXI, porque tiene una capacidad de mejorar, digamos, la productividad y todo, la liberalización del sistema de pagos y la liberalización de la financiación, ¿no? Que está ahora constreñida en una gran parte, sobre todo en la parte de crédito. Yo creo que va a ser equivalente o superior incluso a la de las telecomunicaciones, que empezamos diciendo, bueno, esto es que nos va a costar la conferencia más barata y tal. No, mire usted, la liberalización de las telecomunicaciones, gracias a eso tenemos el smartphone, tenemos todo lo que tenemos ahora. Podemos tener un WhatsApp que hablamos gratis a Australia y tal, y no sé qué, gracias a que nos cargamos los monopolios de las telecomunicaciones. Bueno, pues el oligopolio, digamos, bancario que tenemos hoy y tal, en el momento en que aparezca el dinero público, empezará a haber un debate de por qué tengo yo que seguir con un oligopolio, con un dinero además que me cuesta dinero porque entra en crisis, que tiene que tener unos aparatos intervencionistas enormes del Estado, lending of last resort, garantía de depósitos, restringir la capacidad de decisión de los empresarios, los banqueros con el Basilea III, etcétera y tal, ¿no? Entonces, a mí esa reforma además creo que es de las buenas, de las pocas que yo veo que van a aumentar la tarta. Es decir, porque la corrección de desigualdades es necesaria, si no vamos a ver no paz social, destrozo. O sea, yo soy absolutamente partidario de que tenemos que hacer algo en eso. El cambio climático igual, pero todo esto no aumenta la productividad en el corto plazo, sí en el largo plazo, pero en el corto plazo reduce la productividad y reduce. Entonces, necesitamos mantener las políticas de más mercado, algunas se han señalado y Benito ha hablado y tal, porque si no, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, que es corregir las desigualdades y luchar contra el cambio climático. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, inesperada, porque yo soy un historiador económico, es decir, soy un economista forense, predigo lo que ha ocurrido y aún así me equivoco, así que evidentemente soy el patito feo aquí. Y lo que hacemos los historiadores económicos se parece cuando uno va al Thyssen, por ejemplo, se encuentra, hay grandes colecciones, pintura holandesa, pero en la entrada de los museos hay cuadros muy grandes. Normalmente nadie sabe quién ha sido el autor. A veces uno sospecha que ha sido un pintor de brocha gorda. Bueno, eso es lo que hacemos los historiadores, por tanto somos perfectos teloneros
Aunque yo ahora llego al final, pero mi papel de telonero. Y se han mencionado varias cosas que me parecen que están todas relacionadas. Necesitamos un estado de bienestar sostenible y eficiente. Los sueldos son bajos, hay desigualdad y hay falta de libertad. Y todas esas cosas están relacionadas. Si nos centramos en el caso de España, hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que hace 45 años, cuando se aprueba la Constitución, pues éramos la mitad de ricos que somos ahora. En términos medios, la renta disponible en términos reales por persona es el doble. También otra buena noticia es que la desigualdad que tenemos hoy día, a pesar de las alarmas, ha sido la misma en los últimos 45 años. En la medida estándar, que es el índice de Gini, que oscila entre 0 y 1, ¿verdad? 0 no hay ninguna desigualdad, 1 es absoluta desigualdad, llevamos oscilando 45 años entre 0,31 y 0,35. Entonces hay pequeños ciclos. Esas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Pues que nuestra posición relativa ha empeorado. Se ha dicho aquí, empezó Álvaro, diciendo que las cosas se han estropeado a partir del 2007. En realidad, todo depende con qué lo comparemos. Por ejemplo, si lo comparemos en el muy largo plazo, la evolución comparativa de España sigue una especie de U muy abierta. Más o menos, la posición que tenemos hoy día con respecto, por ejemplo, a Francia o a los Estados Unidos o a Alemania, es más o menos la que teníamos hace 150 años. Descendimos, naturalmente el primer franquismo es donde tocamos fondo y hemos ido recuperándonos. Pero el asunto es que llevamos bastante tiempo estancados. Si hacemos la misma comparación, haciendo zoom sobre el periodo más reciente y nos comparamos a la OCDE o nos comparamos a la media de los países que hoy forman la Unión Europea, pues hay buenas y malas noticias. En la época de Miguel Ángel en el gobierno estamos con Rumanía y Bulgaria, en la parte de abajo. Y además hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Y me refiero ya a lo que ha hablado, por ejemplo, Ángel del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar tiene el desafío de ser más eficiente y ser sostenible. Pero se ha hablado mucho de que durante la crisis financiera global, pues el Estado del Bienestar se destruyó. Por lo menos los políticos han dicho cosas de ese tenor. Bien, si no tuviéramos Estado de Bienestar, tendríamos la misma desigualdad que Brasil, que México, que Chile o que Turquía. De hecho, la desigualdad antes de impuestos y transferencias, antes de que entre en juego el Estado de Bienestar, está por encima de 0,5 de Gini. Esto pasa en casi todos los países de la OCDE. El asunto es que eso supone un esfuerzo fiscal y un efecto negativo sobre la eficiencia de la economía y una destrucción de incentivos, porque requiere presionar fiscalmente mucho a los más eficientes, ¿verdad? Y esto no se puede estirar el elástico eternamente. El problema es cómo atacar la desigualdad antes de impuestos y transferencias. Y hay un caso interesante que se parece a nosotros, que es Corea del Sur. Corea del Sur tiene muy baja desigualdad, o tiene una desigualdad parecida a España, pero en realidad es casi igual antes y después de impuestos, y es baja. Y esto se relaciona con, y no sé si me estoy extendiendo mucho, con dos fenómenos que están vinculados entre sí. Uno es que ¿a qué se debe la pérdida de posiciones de la economía española? Antes hablábamos, Miguel Ángel y yo, hasta qué punto estamos midiendo hoy día mal la productividad. Pero claro, si todos la miden mal, las comparaciones entre países siguen siendo pertinentes. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta 1975 más o menos, cuando aumentaba el Producto Interior Bruto por persona, era porque había aumentado lo que se producía por hora trabajada. A partir de mediados de los años 70, cuando se acelera el producto por habitante, el ingreso por habitante, se desacelera la productividad.
Y cuando aumenta la productividad es porque se ha desacelerado el producto por persona. ¿A qué se debe eso? A que cuando la economía se expande en sectores que son los menos innovadores, los que atraen menos inversión productiva, es decir, servicios poco competitivos y construcción. Y lo contrario sucede cuando se destruye empleo en esos sectores, que entonces aumenta la productividad. ¿Y qué hay detrás de la productividad? De lo que se produce por hora. Ahí hay muchos candidatos y es muy difícil separarlos unos de otros. Pero, digamos, hay los servicios del capital por hora trabajada. Esto, en los últimos 30 años, ha tendido a aplanarse. No es que haya dejado de crecer. Tenemos otro ingrediente importante, que son las habilidades de los trabajadores que aportan al proceso productivo, lo que Ángel, que es un experto, llama capital humano. Si lo medimos de la manera que lo hacía Jorgensen, que es la que me gusta, que es teniendo en cuenta el diferencial de rentas entre trabajadores cualificados y no cualificados, la imagen es muy distinta de la que se deduce de los datos de educación. Y es que llevamos también 30 años con el capital humano estancado. Y hay un residuo porque podemos crecer porque utilizamos más recursos, más capital físico humano, o porque lo utilizamos mejor. Ese cajón desastre, ese residuo, le llamamos eficiencia o productividad total de los factores. Esto yo lo he medido con distintos métodos, lo he comparado con otras mediciones y lo he hecho en los últimos 170 años. Bien, pues es muy interesante que la historia de España tiene 3 fases. No voy a extenderme como voy a dar una clase de historia económica, pero hasta mediados del siglo XX, donde era un crecimiento fundamentalmente extensivo, es decir, se crecía porque se utilizaba más capital y más físico y humano. Hubo un periodo de mediados de los años 50 hasta mediados de los años 80, o casi la segunda mitad, donde el crecimiento en al menos 1/3 es que nos volvemos más eficientes y hay una complementariedad entre inversión en sectores más dinámicos y más innovadores y aumento de la eficiencia, y una fase que arranca de la segunda mitad de los 80, donde la eficiencia se ha frenado. Y tenemos la paradoja de que nos alegramos mucho de cómo ha aumentado nuestro nivel de vida en los últimos 30 años, pero ha aumentado sobre bases muy frágiles, porque no se puede aumentar sostenidamente el nivel de bienestar sobre la base de invertir más, sacrificar el consumo para invertirlo en el futuro. ¿Qué sucede? Si tu medio de pago fuera el euro digital, pues sería como el billete de euros, que no genera crisis. El billete de euro no genera crisis, es dinero, y entonces no. Pero, ¿qué sucede? Cuando en el siglo XIX había billetes producidos por los bancos, eran promesas de pagar y era lo mismo, estaban todos los días quebrando, hasta que se decidió, no, todo el dinero es público. ¿Qué es lo que pasa hoy en todos los países del mundo? Y no es que tenga más poder el Estado, tiene una imprenta para hacer, pero una vez que crea el dinero, la gente hace lo que quiere con él. Es más libertad tener a veces cosas públicas, ¿no?, que no privadas. De hecho, el Renacimiento nace con las ciudades donde las calles son públicas y la gente puede vender y comprar uno a otro y no tiene que pedirle permiso a cada uno de los señores abriendo. Es decir, a veces hacer una cosa pública, como es el dinero, permite introducir mercado ¿en qué? En los servicios de pago, de crédito, etcétera, todo. Pero todo lo haces con eso. De hecho, en España hemos tenido unos efectos mucho mayores desde la crisis y del resto. Pero en parte se debe también a que uno de los problemas que tú tienes ahora, al tener la creación de dinero, la hacen los bancos y no la hace el Estado, pues tuvimos una burbuja tremenda que era imparable, porque claro, se apalanca todo y el colateral sube y entonces yo presto más, etcétera, etcétera, cosa que no te sucede si no el dinero no es bancario, sino que uno tiene para que dar un crédito que pedirle a alguien dinero para dárselo. Y eso hace que los ciclos, digamos, sean obviamente más suaves. Llega la salida de la recesión. Y entonces, ¿qué se encuentran los bancos centrales? Que como no pueden aumentar la cantidad de dinero, sino que son los bancos, y para eso inventamos en los años 80, si hay que parar la cantidad de dinero, subimos los tipos y paran. No paran porque hay un ciclo de colateral que está por encima de la subida. Pero cuando decimos que vamos a bajarlo,
pues los bancos no dan dinero. Y entonces llegamos a la aberración de que los bancos centrales tienen que crear un tipo de interés negativo, que es una cosa que no puede existir en el mercado. Uno se sienta con otro y puede discutir el préstamo si es 9, 4 o 5, pero nadie se atreve a decir, oye, dame un préstamo y además a fin de año me das dinero. O sea, eso solo es posible por la capacidad del Estado de hacer intervenciones masivas que consigue un tipo de tal. ¿Y qué pasó? Que las recovery, las recuperaciones son muy lentas, claro, porque hay que esperar, digamos, a que la gente se desendeude, porque la gente, ¿por qué no pedía créditos? ¿Y por qué no aumenta la cantidad de dinero? Porque estaba hasta arriba de deudas. Entonces, claro, tenemos todo un sistema que es absolutamente perverso y está basado fundamentalmente en algo que ya vio Milton Friedman, David Ricardo y cantidad de economistas minoritarios con el tema de la banca fraccional, que esto es un disparate. Esto es como decía James Tobin, es un accidente de la historia. La historia produce cosas raras y una es que en el dinero, que debe ser lo más seguro, lo ligo al crédito. Es una promesa que depende de cómo resulten las inversiones. Hombre, no, por favor. Eso no sucede en el dinero físico. Y sí sucede en el dinero digital, porque el único dinero digital que puedes acceder hasta ayer, que va a empezar y tal, es el dinero privado. Y entonces no le deja, es todo lo contrario del dinero físico. O sea, aquí no hay dinero público, tienes que utilizar el dinero privado, que es una promesa de pagar dinero y por tanto crea crisis, etcétera, y en cambio en el dinero físico se decidió que todo el dinero es público y no hay privado. Entonces yo creo que eso tiene unos elementos que no es lo que está diseñando Europa, pero sí es lo que yo creo que va a acabar pasando. Porque al final pasa lo que yo creo, yo en eso soy optimista, la gente coge las cosas que funcionan y deja a un lado las que no funcionan. Y por tanto se dejará a un lado lo que no funciona. Dinero público, privado, lo que necesita España es precisamente dinero e inversión para crecer, para seguir creciendo, para que la renta per cápita para el PIB, como comentaba Álvaro, siga creciendo. ¿Qué puede hacer este país para atraer inversión extranjera, todo tipo de inversión es bienvenida? ¿Qué tenemos que hacer para ser más competitivos y atraer inversión? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Realistas, sí. Pero quizá yo destacaría dos, ¿no? Uno es garantizar la seguridad jurídica. O sea, que la gente sepa que en España pues, se cumplen los contratos, funciona el sistema judicial. Vamos, no estoy describiendo, estoy diciendo cómo debería ser, ¿no? Que el gobierno no hace cosas arbitrarias, que no te atracan de repente con un impuesto arbitrario a un sector determinado o que se incumplen los contratos también públicos, etc. Esto sería muy importante, ¿no? Para que la actividad privada económica funcione bien se necesita un medio ambiente legal estable y cierto y en el que no pasen cosas raras. Y la otra cosa que, entre otras, que es importante y en las que deberíamos centrarnos no solo por atraer a inversión extranjera, sino porque es uno de los principales motores del crecimiento, del nivel de renta, de la productividad de un país, es el sistema educativo. O sea, necesitaríamos ser capaces de enseñarles a nuestros jóvenes cosas útiles y que funcionen, ¿no? O sea, que haya una mano de obra que sea capaz de funcionar bien. Y eso no lo estamos haciendo bien en varios niveles. O sea, no en la educación general, digamos, los resultados de los test internacionales no son buenos, no apuntan a que estemos enseñando los fundamentos de una forma suficientemente buena. Estamos empezando a montarlo, pero no tenemos un sistema de formación profesional que asegure que hay un matching entre lo que necesita el sector productivo y lo que sabe hacer la gente. Nuestras universidades no son buenas, no funcionan bien, tienen unos problemas enormes de gobernanza y de rendición de cuentas. O sea, la universidad está diseñada para que beneficie a los que están dentro, no para que sirva a la sociedad, y todo eso habría que empezar a cambiarlo de alguna forma, ¿no? Aquí, por alusiones, hay profesores de universidad, podéis dar vuestra opinión con lo que está diciendo Ángel sobre esa
diferencia entre lo que pide la empresa y lo que se estudia en las universidades públicas y privadas. Yo quería decir dos cosas justo sobre los dos temas que ha tratado Ángel, y lo voy a relacionar con lo que hablaba antes de la productividad. Es decir, en el caso de España estamos, en términos de productividad, muy lejos de la frontera tecnológica. Por tanto, la desaceleración o el estancamiento, incluso el declive de la productividad, no se puede achacar que es que ya hemos llegado, ¿verdad? Estamos en la frontera y tenemos que esperar que haya innovación, porque Israel, Taiwán, Corea del Sur, pero incluso Portugal, antiguos países socialistas como la República Checa o Eslovaquia, nos están desbordando en términos de productividad. Y claro, aquí hay dos candidatos. Uno, que los dos los ha señalado Ángel, uno es la baja cualificación de la mano de obra. Cualificación desde el punto de vista, uno puede tener un doctorado en historia económica y no tener ningún capital humano porque no aporta nada al proceso productivo. Por tanto, el desafío de la formación profesional, que hace unos años, corrígeme Ángel, me parece que en Alemania había 5 personas que hacían vocational training o formación profesional por cada universitario, y en España hace unos años era al revés, ¿no? Entonces, esa es una cosa preocupante. Y la otra cuestión es la libertad. La libertad económica es una de las cosas en las que trabajo. Y acabo de hacer una cosa, también un divertimento de forense, sobre los últimos 170 años en los países iniciales de la OCDE, 21 países. Bueno, pues resulta que en el mundo ha habido, no es una evolución lineal, hubo un aumento muy grande de la libertad económica, entendida como ausencia de coerción e interferencia en las decisiones de los agentes económicos, entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, y luego hubo naturalmente una debacle con las 2 guerras mundiales, la Gran Depresión y las reacciones totalitarias, etc. Pero desde los años 50 en adelante ha habido un progreso en términos de libertad económica. Pero desde el año 2000 hasta ahora no solamente se ha estancado, sino que ha caído. Y esto incluso lo confirman los datos también del Instituto Fraser. Entonces, esta es una cuestión que en el caso de España es particularmente importante, porque a la hora de explicar por qué se desacelera la productividad, una es que no tenemos la mano de obra adecuada, pero otra es cómo los incentivos que hay para asignar recursos. Y aquí la regulación es un elemento importante. La reducida competencia en los mercados de productos y de factores es otro elemento a tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo, aunque está por demostrar, pero creo que hay una relación entre las restricciones a la libertad económica en términos de derechos de propiedad y de regulación, la seguridad jurídica a la que Ángel se refería antes, y el hecho de que las inversiones se produzcan en sectores resguardados muchas veces de la competencia, y sobre todo más que en sectores, en empresas. Hay estudios de los jóvenes economistas del Banco de España y varios trabajos donde muestran la importancia que tiene desde el punto de vista en detrimento de los avances de la productividad de lo que se llama popularmente el capitalismo de amiguetes. Hemos hablado, no sé si querías, Benito, añadir algo de este tema de las universidades. Sí, bueno, el tema del capital humano es muy grave, ¿no? Y esencial en todo lo que estamos hablando. Pero no es solo un asunto de educación. Claramente el sistema educativo está, en mi opinión, en quiebra absoluta. Podríamos hablar de por qué. Yo creo que hay problemas de organización, problemas de... O sea, digamos, los propios profesores, pues somos un grupo de interés interesado en que las cosas sigan así, a todos los niveles, tanto universitarios como de primaria, básica. O sea, hay temas en el sector público, por ejemplo, como los horarios solo de mañana, que son claramente, sirven solo en interés de los profesores. Pero, ¿qué vamos a decir de la universidad? O sea, no hace falta dar detalles, ¿no? Pero lo más grave, de todas formas, a mí me parece que es que el sistema educativo en general es un sistema montado no para la producción, sino montado para el consumo. O sea, montado crecientemente para que los niños, los estudiantes universitarios, etcétera, etcétera, se lo pasen bien. Entonces, ¿de qué depende esto?
pues lo lamento, pero creo que en el fondo hay una demanda social en esta línea. Y entonces, es decir, nosotros tendemos a echarle mucho la culpa a los políticos de lo mal que van las cosas y la culpa es nuestra. Yo escribí un artículo hace ya 10 años o algo así, repensando hasta en qué medida, en términos de política, la culpa no es de la ciudadanía y de las preferencias de la ciudadanía, y el sistema político en realidad da lo que la gente pide. Bueno, en el terreno educativo me pregunto si no sucede también lo mismo. O sea, el tema al final, ¿qué quieren los padres de cómo se eduque a sus niños? ¿O cuántos padres quieren qué tipo de educación? Creo que esto influye mucho en lo que está pasando. A veces pienso que lo que estamos es un equilibrio perverso y de que los padres, pues al final, los que quieren una mala educación acaban arrastrando a los que sí quieren una buena educación, ¿no? Y el liderazgo político debería mover las cosas en la dirección opuesta, pero no lo hace ningún tipo de liderazgo. Estáis hablando de capital humano. Hay que hablar, como no, empresa, porque al final es donde trabaja ese capital humano. El tamaño de la empresa es uno de los problemas que siempre se señala de la economía española, sobre todo para poder efectuar ese crecimiento en competitividad con respecto a otros países. El problema, ¿no?, del empleado número 50 y la imposibilidad de muchas empresas para poder seguir creciendo por las normas que tiene actualmente este país para favorecer ese crecimiento. No sé cómo veis este punto y qué se podría hacer para favorecer que las empresas crezcan en tamaño, en trabajadores y ganen en competencia. Si me permites, la cuestión es simple. O sea, constantemente estamos haciendo políticas contradictorias. Constantemente hablamos de que las empresas tienen que crecer, pero si abrimos el Boletín Oficial del Estado, vemos todos los días medidas en donde se favorece solo a la pequeña empresa. O sea, se dan subvenciones solo a las empresas de menos de 50, ¿sabes? Y después, bueno, ya algunas de las cosas que se han mencionado aquí, Ángel ha mencionado, o sea, el ataque a la gran empresa que hemos presenciado en el último año, 2 años, ha sido monumental. O sea, todas las grandes empresas. Entonces, claro, ayer me contaba, o sea, yo creo que empezaremos a espabilar pues cuando las 7 u 8 mayores empresas del país se vayan del país. ¿Qué es lo que puede ocurrir en 2 años si no nos ponemos las pilas? Sería lo lógico que ocurriera. Entonces ha habido un gran escándalo porque se ha ido una empresa, no de las más grandes, pero bueno, esto puede ocurrir con muchas otras. El tema de la inseguridad jurídica a la que se está sometiendo a las principales empresas pues es muy grave. O sea, hemos presenciado A mí lo que me preocupa no es que el gobierno haya hecho cosas como el impuesto robinhoodiano a las grandes empresas. Lo que me preocupa es que lo ha hecho con relativa pasividad y de manera insólita. Incluso ha habido declaraciones hace poco por parte de, digamos, la principal alternativa política en donde parecía que condonaba ese asalto realmente a la caja, porque ni siquiera es un asalto a los beneficios. Primero, no había beneficios extraordinarios. Y segundo, no se gravan los beneficios en el impuesto extraordinario. O sea, es la excepción europea, es el único país que ha hecho esto. No sé si esto está autorizado por Bruselas. Si lo está, es otra señal de dónde está Bruselas. Digamos, dónde está Europa, ¿no? Pero no quiero desviarme del... ¿Añadir algo sobre este tema del crecimiento de la empresa y la excesiva burocracia? Bueno, yo me he referido antes a la libertad, a las restricciones a la libertad económica, por lo tanto estoy plenamente de acuerdo. Pero yo quería decir 2 cosas. Una es que en realidad, claro, tú decías, la educación es un bien de consumo y no es un bien de inversión. En realidad las 2 cosas deben ser. Es decir, es un bien de inversión porque la inversión es un medio para un fin, que es obtener un mayor nivel de bienestar para todos. Pero en realidad, al fin y al cabo, la mayor producción de bienes y servicios es también un medio para que nuestra capacidad de elección aumente y tengamos un mayor control de nuestra existencia. Por tanto, y para tener si nosotros tenemos una vida más plena, eso no solamente es que tenemos un ingreso digno, es también que disfrutamos de buena salud y es también que tenemos acceso al conocimiento. Por tanto,
a mí me gustaría romper una lanza por el conocimiento en sí mismo, que es un bien de consumo. Otra cosa, yo estoy de acuerdo con Benito, en que en la universidad, y yo ahora que ya estoy jubilado, en la universidad hemos mejorado, tenemos una dotación de capital, tanto, digamos, físico, porque tenemos edificios y tenemos laboratorios, y la calidad de los investigadores es mayor que nunca. Luego podemos hacer comparaciones internacionales, pero creo que eso es sin duda. Pero la forma en que se enseña y la actitud que tienen nuestros estudiantes es la misma que teníamos hace más de 50 años, que yo tuve en la universidad a finales de los años 60. En el sentido que es una actitud pasiva. Los alumnos están temerosos. Lo que hacen es reproducir lo que les enseñan. No piensan por sí mismos porque tampoco se les estimula. Porque, entre otras cosas, los profesores no tenemos ningún incentivo, muy pocos incentivos, para ser buenos profesores. Porque nuestro prestigio depende de lo que publicamos, no depende de cuán bien enseñamos. Ese sentido de servicio público que somos, la mayor parte de mis colegas en la Carlos III, que se supone que es una de las buenas universidades, no lo han tenido nunca. Y nadie les va a decir que lo tengan. Entonces, los alumnos tienen lo que la palabra no sé si ya existe en castellano, es assertiveness. Es decir, no tienen la capacidad de tener actitud activa y tomar decisiones. Y esto hace, por ejemplo, se explica en la titulitis. El temor al abismo, que es terminar una licenciatura o un grado, se resuelve haciendo un máster o varios másteres. En países donde los estudiantes tienen una formación más activa, como el Reino Unido o como en Irlanda, pues cuando un estudiante termina la carrera lo que quiere es trabajar. Y a lo mejor necesitará estudiar más adelante. Y además, a lo mejor estudia filosofía y se dedica a las finanzas. No es eso de entrar en un carril como estamos aquí. Entonces, a mí me parece que ese es un problema muy serio que se conecta también, por otro lado, con el problema que tenemos de falta de formación profesional. Estáis tratando muchos temas. También me gustaría, no lo hemos hablado un poco de perfil, la situación de la Unión Europea y los compromisos que tenemos con la Unión Europea. Pues hablábamos de las diferencias de la Unión durante esta crisis económica y la anterior, la diferencia del comportamiento que ha tenido en ambas crisis. Tenemos fondos europeos, mucho dinero que ha llegado a este país y a otros, pero ¿se está aprovechando bien? ¿Se están aprovechando bien esos fondos? ¿Qué se puede hacer para aprovecharlos mejor? Porque bueno, en junio de 2026 tiene que estar todo ese dinero ejecutado y repartido. Las empresas hablan de mucha burocracia para poder repartir esos fondos y recibirlos. ¿Qué podemos hacer? A ver, la reacción de la Unión ante la crisis del COVID fue muy distinta de la anterior y fue una oportunidad, yo creo que estupenda, que corremos el riesgo de desperdiciar, ¿no? O sea, fue una reacción, digamos, bueno, pues vamos a intentar entre todos ayudar y más proactiva y meter dinero en cosas que aumenten la productividad, la competitividad de la economía europea y usarlo también para hacer reformas estructurales que deberían, de hecho, ser todavía más importantes que las inversiones. O sea que en principio yo creo que fue una reacción muy buena y que ojalá el principio se mantuviera en el futuro, o sea que pueda volver a ver Next Generation en el futuro si vuelve a hacer falta, ¿no? Quizá con otras características. El problema es que lo que está pasando es dudoso que permita esto, ¿no? O sea, supongo que de todos los proyectos de inversión que financia el Next Generation, pues algo quedará bueno, o sea, tiene que quedar, ¿no? Es imposible que no quede, pero no se hizo un esfuerzo suficiente de diseño,
del programa, de contraste con el sector privado de sus necesidades, de contraste con las comunidades autónomas, con los partidos de la oposición, de intentar montar algo que tenga digamos, un consenso de país y unas garantías de que va a ser útil. Y mucho peor con las reformas. O sea, las reformas al final, casi todo lo que se ha hecho es o no sirve de gran cosa o va en contra de lo que se pretendía con ellas, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Uno obvio, que es el tema de las pensiones. O sea, la Unión Europea decía, bueno, hay que hacer cosas que ayuden a aumentar la sostenibilidad del sistema. Era la prioridad número uno en cuanto al tema de las pensiones. Sin embargo, lo que se ha hecho es justamente lo contrario, de reducir la sostenibilidad del sistema, gastar más y no incrementar los ingresos nada más que un poco, con lo cual el problema se agrava y la sostenibilidad pues queda en el aire. La sostenibilidad quizá no es la palabra correcta, ¿no? O sea, sostenible es, si nos empeñamos lo podemos hacer. Lo que pasa es que estamos haciendo un cheque en blanco al sistema de pensiones que se va a comer todo el margen fiscal que tenemos para muchas otras necesidades. O sea, que es una reforma que no va en la buena dirección y yo creo que Bruselas lo sabe perfectamente, pero no se ha mojado en intentar reconducirla, ¿no? Otra es la ley de vivienda. O sea, la ley de vivienda, hemos hablado de la necesidad de apoyarnos en los mercados y que funcionen, pues todo justamente en la dirección contraria. Y Bruselas lo tiene que saber. Entonces, no solo no estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, es que ni siquiera nos riñen por no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que harán después será decir, esto ha sido un desastre y nunca más volveremos a poner mucho dinero para... Pero ya ese dinero estará... Bueno, ya, pero o sea, lo que queríamos era, idealmente, pues dar una patada, o sea, progresar en profundizar la Unión Europea y hacerla más capaz de reaccionar de forma conjunta a estos problemas. Si ese dinero no se utiliza bien y las reformas no se hacen bien, pues entonces va a ser muy difícil volver a convencer a los países del norte que esto pueda volver a suceder en el futuro si hace falta, ¿no? O sea que... Benito, que te veo negando con la cabeza también. No, es que yo creo que Next Generation, lo dije en su momento y no sé, para decirlo claramente, creo que los hechos me están dando la razón. Fue un error muy gordo. Esos dineros de querer ayudarnos, la mejor ayuda que nos podían proporcionar era reducir deuda. A mí me parece muy bien que con la crisis, con el COVID y luego con la crisis de Ucrania, me parece bien que se ayude a las personas, más que a las empresas, a las personas necesitadas. O sea, que la red de seguridad funcione y que sea generosa y que el presupuesto se dedique a eso. Ahora, la Next Generation tenía, vamos a ver, las reformas que tiene como dos patas, ¿no? Reformas estructurales, no sé qué, que como ha dicho Ángel, quedaron en nada, como era de esperar, quedaron en nada. Y la segunda, lo que mencionaba antes, que es que ha servido para resucitar la vieja política industrial. Y entonces, en todos los sectores, o sea, es que hemos tenido y estamos teniendo que las principales consultoras, las Big Four y demás, dedicaron cientos de personas, y tienen cientos de personas dedicadas a manejar, a movilizar subvenciones, por favor. Es que estamos en... O sea, hemos resucitado los circuitos privilegiados de financiación. O sea, estamos volviendo a lo que mencionaba Leandro. O sea, cuando estudiábamos la carrera y teníamos aquellos monstruos oye, eso es lo que está viniendo de Bruselas. Entonces, claro, es mucho más grave que lo decía Ángel. Mi diagnóstico es mucho, mucho peor. Y lo he estado viendo esta temporada un poco en lo que mencionaba del sector eléctrico. Por fortuna, en el sector eléctrico la Comisión parece que intenta restaurar el mercado. Veamos si lo va a conseguir o no. Veamos si lo va a conseguir o no. La propuesta iniciativa española es que no lo consiga, es volver a un sistema totalmente planificado, de uno de los sectores principales de la economía, y encima utilizando el medio ambiente y demás como excusa para volver a sistemas de planificación, o sea, a un Gosplan del sector eléctrico. Entonces, visto retrospectivamente, yo creo que simplemente hay que tener mucho cuidado, y la lección que tenemos que aprender de esa crisis es mucho cuidado con que las crisis, ya sea Ucrania, ya sea el COVID,
no se utilicen para regresar a sistemas de planificación económica completamente trasnochados. Porque además, como ya sabemos, las empresas están siempre muy contentas de ir por esa senda. ¿No? Aquí las empresas estaban contentísimas y siguen contentísimas. O sea, sí, bien, ¿vale? Pero claro, son oligopolios los que están en esa senda. Entonces, soy muy pesimista en este contexto. Sí, no, yo, sin salirme, pero permitirme una cosa, porque le dediqué en su día un libro, cuando me jubilé, a un tema que a mí me parece importante, que no es solo qué reformas y tal, sino las formas en las que hacemos las reformas. Es decir, una cosa a reformar es que tenemos una forma de hacer reformas que impiden que las cosas se estudien, se debatan, se hablen, se introduzcan. Y eso, que en muchos países hay, pero yo ahí detecté una serie de cosas, por ejemplo, la urgencia. La urgencia, no hay muchos países como el español donde se esté legislando por los dos partidos, absolutamente, de tomar un decreto ley y tal inmediatamente. Segundo, y yo lo vi, que las comisiones en Europa, en Alemania y en Inglaterra, las comisiones parlamentarias, pues en Alemania duran 2 o 3 meses, se va discutiendo y tal. Aquí hay comisiones parlamentarias que duran 2 horas. Tú lo sabes, has estado en el Parlamento, ¿no? Se dice, se abre, se dice, se va a aprobar no sé qué, todo se aprobado en contra y tal, y se cierra y tal. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo en el despacho del subsecretario con los intereses de las empresas involucradas, porque este es el problema, ¿no? Entonces, ya cuando se ha llegado a un acuerdo, se va y tal, ¿no? Se ha perdido en la administración, que uno es muy viejo, entró en un organismo que lideraba el señor López Rodó, que era del Opus y tal, pero que había hecho una ley de procedimiento administrativo muy interesante en la cual las secretarías generales técnicas opinaban sobre todo lo que hacían los demás. Eso se ha acabado en el procedimiento y tal. O sea, las secretarías generales técnicas no se enteran de lo que están haciendo y eso era un filtro muy importante para ver los efectos en un sitio o en otro, ¿no? Las memorias que teóricamente pues habría que exigir que se hagan. Yo recuerdo una que se hizo estando de gobernador sobre créditos fiscales a los bancos y tal, que traté de ver la memoria, fue dificilísimo encontrarlo y tal, porque era una memoria que a mí me decían algunos que iba a significar que los bancos podían utilizar recursos importantes, de miles de millones, ¿no?, en créditos fiscales y tal. Yo no sabía nada, digo, bueno, a ver qué dice la memoria, el impacto y tal. Y por fin la conseguí y decía, impacto presupuestario de esto, y decía, no ha sido posible establecerlo porque depende de muchas variables. Bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay que parar un poco de la forma que sea la urgencia, las cosas se deben debatir. Es verdad que la presión en los gobernantes es tremendo, los periodistas, bueno, ¿y qué hace usted? A ver, mañana y tal, no sé qué, y tiene que dar... Es verdad que la presión es tremenda, pero en otros países tienen, digamos, formas de hacer que, lo siento mucho, mire, pero es que aquí entra esto, se discute, hay una memoria, los staff de los parlamentos son unos staffs que hacen estudios y tal, y no sé qué y tal. Yo, para hacer ese libro llamé y me enteré que se había creado la Oficina Presupuestaria del Congreso. Y es verdad que se había creado, creo que lo había creado Zapatero y tal, y no sé qué y tal. Y llamé a una persona y digo, oye, quiero ver a ver cómo tenéis esto organizado y tal. La conversación duró 10 minutos porque me vino a decir, mira, soy yo y una secretaria. O sea, ¿para qué vas a seguir hablando? Porque de aquí vas a sacar poco. Yo creo que, como decía Gracián, las formas son todo. Es decir, las formas son muy importantes, aunque luego no es que sea perfecto lo que salga en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Pero todo esto de los mercados, la forma de tal, tú dices que se va a planificar y tal, pero es mejor discutirlo delante de la gente, porque al final se está discutiendo en el despacho, no del ministro, que tiene muchas más cosas, del secretario de Estado y de las empresas interesadas. Y bueno, los sindicatos también, en la parte que sea. Y entonces así es como hacemos las cosas. Y entonces, claro, pasan cantidad de cosas que el filtro de unas formas más sedadas y más tranquilas, pues conseguiría algo mejor. Las memorias, en teoría, siguen existiendo y siguen siendo obligatorias, pero ni te cuento la calidad. O sea, si te miras las memorias que iban con la ley de
reforma del sistema de pensiones para echarse a llorar. Pero Ángel, porque no tienes un esquema de decir, oiga, es que esto no se puede hacer, ¿no? Es que Bueno, es una broma. es que el Es decir, esquema está... que llegue al Congreso No, pero y que eso sea público y que Si tal. me permitís, hay un asunto más grave que toca algo que yo mencionaba al principio, pero que no hemos hablado, ¿no? Que es la separación de poderes. Quiero decir, Miguel Ángel mencionaba, y tiene razón, que todos los partidos han abusado de la urgencia del decreto ley. Pero claro, lo del último gobierno es para darle de comer aparte, si me permitís la expresión, ¿no? O sea, absolutamente el abuso de la urgencia del decreto ley ha desbordado todos los límites. Las comparativas, ya no entre partidos, sino las comparativas de la serie histórica de gobiernos es pavorosa. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos años y en esta dimensión concreta es pavorosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, a mi juicio, no es que el gobierno, este gobierno, los anteriores un poquito, pero este muchísimo, ha abusado de manera descarada de la urgencia. O sea, es que ha enviado decretos leyes y después el decreto ley está de urgencia 2 años parado en las Cortes y cosas por el estilo, ¿no? En los trámites. El problema es que la cúpula constitucional, digamos, el Tribunal Constitucional, después no ha frenado este proceso. Entonces, claro, digamos, nuestra clave de arco constitucional, institucional, el Tribunal Constitucional ha fallado. Ha fallado y lo que se prevé con la configuración actual es que falle más, que siga fallando y además que pueda, eventualmente en los próximos años, podría plantearse un problema constitucional gordísimo. Entonces, muy a la Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta es una espada de Damocles que tenemos ahí y una insuficiencia institucional gravísima, de la cual, además, para más INRI, no creo que la ciudadanía tenga conciencia. En el fondo no tiene conciencia porque, sospecho, no se valora el papel de la separación de poderes. O sea, incluso la valoración que hacemos del consenso, que muchas veces es un consenso oligopólico, se ve bien. O sea, mucha de la ciudadanía ve bien que la gente, que no quiero problemas, ¿no? Que no haya conflicto, Cuando, al revés, el conflicto, por ejemplo, la separación de poderes, el conflicto es inherente a la separación de poderes y el ciudadano está protegido si hay conflicto. Yo creo que esto no acabamos de entenderlo. La ciudadanía, y esto repercute en que cuando ocurren estas cosas, pues que se tolera que un gobierno utilice la urgencia y no sé qué, y se ha venido tolerando, pues pasa. No sé si quieres añadir algo más, porque lamentablemente nos estamos quedando un poco sin tiempo y sí que me gustaría... Quería decir dos cosas. Una, estoy de acuerdo con lo que dice Benito. Me parece que el retroceso de la democracia liberal en España es evidente, pero forma parte de un proceso global que ha ocurrido. El avance de la democracia iliberal, el ataque a la separación de poderes, no es una cosa exclusivamente nuestra. Esto llevamos bastante tiempo. Es prácticamente, si miramos las estimaciones de índices internacionales que hay, es un retroceso de todo el siglo XXI. En el caso de España se puede ver más acusado. Pero yo quería añadir una cosa que, aunque evidentemente es para reflexionar tomando una cerveza luego, ¿no? Pero es que ha mencionado Benito al principio y que no hemos tenido en cuenta. Y que a mí, como historiador, me parece que es muy relevante y que merecería la pena ser considerado. Y es el envejecimiento. ¿Qué supone? Imaginemos, a mediados de los años 70, cuando los shocks petrolíferos en España teníamos una situación muy complicada. Teníamos una situación salir de la dictadura, teníamos una crisis internacional, la desconfianza internacional en qué iba a ser de nosotros, la herencia del franquismo, etc. Y la gente ya no podía emigrar, en fin, hubo una destrucción de empleo enorme, pero conseguimos salir adelante porque la productividad compensó más que proporcionalmente la destrucción de empleo. Eso no se produjo en la crisis financiera global de principios del siglo XXI. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con que era una población joven, que tenía proyectos vitales diferentes? Y esto que tú hablas de cómo es la sociedad, posiblemente una sociedad de personas jóvenes que tienen un proyecto vital de largo plazo, condiciona las decisiones que individual y colectivamente tomamos de manera muy distinta que una sociedad adormecida y envejecida como en la que vivimos. Y este lamentablemente no es un fenómeno solamente nacional.
Antes de finalizar, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, sí quería aprovechar un minutito por si alguien de la sala quiere hacer alguna cuestión a alguno de los ponentes. Si hay alguna por ahí. Buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes. Yo quería, bueno, me he quedado así un poco como preocupado en el sentido de que, no, es que lo que voy a decir yo lo considero muy importante, que en ninguno de los puntos en los cuales haya que hacer reformas se ha hecho mención especial al fraude fiscal, a la economía sumergida. Y poniéndolo aquí encima de la mesa, a Miguel Ángel le querría comentar que ante la aprobación esta del euro digital, si eso favorecería, digamos, a desenmascarar o aflorar toda esa economía pues que no se recauda el Estado, que podría revertir tanto en las cuentas como en los servicios sociales. Muchas gracias. No, el tema, uno de los temas más discutidos en el euro digital es el tema de privacidad con el que da el servicio de pagos, el banco o en el futuro el proveedor de servicios de pagos, ¿no? Y con el gobierno, es decir, fundamentalmente. Y ahí lo que ha llegado el Banco Central Europeo yo creo que es a una propuesta, bueno, razonable y tal, que en principio prácticamente, por supuesto el banco o el proveedor de servicios de pago sí conoce los datos y tal, pero el resto estará en un core ledger en el Banco Central donde absolutamente no tendrá acceso el gobierno exclusivamente para los temas lógicos que son el blanqueo de dinero, el delito fiscal, la financiación de terrorismo y lo otro, no sé lo que es, el llamado AML, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, exclusivamente. De alguna forma, va a ser la misma situación que hay ahora. Ahora los bancos saben perfectamente lo que has hecho, pero la agencia tributaria tiene la facultad de pedir a los bancos si hay de alguna forma un intento de delito fiscal y tal. O sea que prácticamente ni va a mejorar ni va a empeorar, ¿no? O sea, va a ser en relación a donde ahora se produce fundamentalmente parte del blanqueo, que es el dinero físico, pues de alguna forma va a quedar prácticamente igual, porque van a tener una especie de anonimato en las cantidades pequeñas, ¿no? Sobre todo porque va a haber posibilidad de pagar sin conectarse a Internet, ¿no? Lo que se llama offline y tal. Entonces ahí yo no creo que haya un gran cambio. Sí lo va a haber y lo puede estar habiendo, porque es evidente que el paso del dinero físico, que está perdiendo importancia, al dinero digital, está favoreciendo el seguimiento, digamos, del cumplimiento fiscal. Pero eso es un movimiento que se está produciendo porque cada vez se usa menos y ya incluso hay fisioterapeutas que dicen, oye, yo prefiero cobrarte la tarjeta porque tú estás y tal, y en ese momento ya no es lo mismo que darle los 50 euros, ¿no? Pero no creo que en realidad los ataques que van al euro digital van en el sentido contrario, van en el sentido de decir el Big Brother y el Estado va a saber todo lo que hacemos y entonces no sé qué, lo cual es falso, pero es bastante efectivo, está teniendo efecto en frenar el euro digital, ¿no? Pues vamos a poner aquí punto y final. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Ha sido un debate de lo más interesante en el que, bueno, nos hemos dejado probablemente muchos temas en el tintero, pero hemos hablado de muchísimas cuestiones: pensiones, mercado laboral, crecimiento de la productividad de nuestro país, muchas cuestiones que quedan pendientes por reformar en nuestro país y que seguro que irán surgiendo a lo largo de las próximas semanas, que van a ser intensas. Probablemente durante la campaña se cuestionen o se traten muchas de estas cuestiones que hemos tratado hoy aquí. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, muchísimas gracias, un placer. Ángel de la Fuente, muchas gracias. Benito Arruñana, muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a los asistentes en nombre de todo el equipo de The Objective. Pueden luego ver esta retransmisión de esta interesante jornada, las reformas que necesita España, en nuestra página web, en www.theobjective.com. Muchas gracias a todos.